Bienvenidos a una clase más de topología y en esta oportunidad vamos a hablar de sus bases para una topología. Les recomiendo antes de empezar esta clase observar la clase de bases para una topología 1 y bases para una topología 2 que están aquí en este mismo canal. Entonces vamos a empezar con la definición de sus bases. Entonces vamos a tener un espacio X y una familia de abiertos en X. Decimos que D es una subbase para X, para el espacio X, si el conjunto formado por intersecciones de cantidades finitas de elementos de D es una base para X. Entonces por eso en este momento es tener claro cuando un conjunto de abiertos es una base para X. Recuerden que estos van a ser abiertos porque son intersecciones finitas de abiertos en X. Entonces vamos a recordar algunas cosas de lo que es una base, que aunque ya lo hicimos, voy a hacer un recuento aquí. Entonces, una familia de abiertos, beta está contenida en tau, por tanto los elementos de beta son abiertos, es una base para este espacio X tau, ¿sí? Para todo abierto U y X en U va a existir un abierto en beta tal que X pertenece a B y ese B está contenido en U, ¿sí? Los abiertos de una base se llaman abiertos básicos y los abiertos de una subbase los vamos a llamar abiertos subbásicos. Entonces vamos a ver, recordemos, D es una subbase si las intersecciones finitas de elementos de D son una base. Entonces vamos a reemplazar aquí, en lugar de poner abiertos básicos, vamos a poner, es lo mismo, vean, que está aquí, sino que en lugar de poner abiertos básicos, vamos a reemplazarlo por intersección de una cantidad finita de abiertos subbásicos. Entonces vamos a hacer otro recorderis, ¿sí? Cómo se comporta la imagen inversa de una función frente a las uniones y frente a las intersecciones. Y vemos que la imagen inversa conmuta con uniones y conmuta con intersecciones. Eso lo vamos a tener en claro para la próxima proposición. Bien. Entonces, recordemos también la definición de base. ¿Qué nos dice? Beta, contenido en tau, es una base para X tau, sí. Para todo U en tau existe una familia de abiertos en beta tal que U se puede escribir como esa unión. Es decir, todo abierto se puede escribir como unión de abiertos subbásicos. Vamos a hacer esta misma proposición, pero con subbase. Entonces ya no voy a poner abiertos básicos, veanlo aquí, sino intersección finita de abiertos subbásicos, es lo mismo, sino que estoy reemplazando abiertos básicos por intersección finita de abiertos subbásicos. ¿Sí? Entonces siempre para base, unión de abiertos básicos. Para subbase, intersección finita de abiertos subbásicos. Eso vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, la primera proposición nos dice que sí, tengo espacios X, Y y una función entre ellos y de una subbase para Y, entonces F es continua si y solo si F a la menos 1 de B es abierto en X para cada B en D. Recordemos que una función es continua si la imagen inversa de un abierto en Y es abierto en X. Entonces aquí esta proposición es fuerte porque no estoy tomando todos los abiertos en Y, sino solamente los abiertos subbásicos. Para tener continuidad solo basta observar que la imagen inversa de un abierto subbásico en Y es un abierto en X. Entonces la primera es obvia, ¿sí? Si se cumple para todo abierto en particular, se cumple para los abiertos subbásicos. Entonces vamos a la otra, el recíproco. Entonces vamos a tomar U abierto en Y cualquiera. Entonces este U se puede escribir como unión de intersecciones finitas de abiertos subbásicos, lo que habíamos dicho. Lo habíamos dicho antes. Luego, la imagen inversa es la imagen inversa de esto que está aquí, pero la imagen inversa conmuta con uniones, entra aquí y también conmuta con intersección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por hipótesis, como los B sub K están en D,
todos los B sub k y están en D, entonces f a la menos 1 de B sub k es abierto en X. Entonces la intersección finita de abiertos en X es un abierto en X, y la unión cualquiera de abiertos en X es un abierto en X. Por tanto, esto es abierto en X, como lo queríamos probar. Bien. Vamos a ver. Algunas veces tenemos un conjunto X y no tenemos topología, pero tenemos una familia de subconjuntos de X que, aunque no son una topología, pueden ser una subbase para una topología. Entonces la pregunta es cuándo un conjunto, una familia de abiertos en X, puede ser una subbase para una topología. Y basta ver simplemente con que la unión de todos esos elementos cubran a X, ¿sí? Sean X. X se puede escribir como la unión de todos ellos. Entonces vamos a recordar primero cuando una familia de abiertos, de subconjuntos de X es una subbase para una topología en X, una base para una topología en X. Esto es lo que nos dice esto. Entonces es una base para una topología en X. ¿Sí? Primero, todos esos elementos de beta cubren a X. Y la segunda condición es que para cada B1 y B2 en B y X en la intersección existe un tercero elemento en beta, tal que X está en B3 contenido en B1 interceptado B2. Esto es lo que debe cumplir ciertas condiciones para que beta sea una base para una topología en X. Entonces, para que sea una subbase para una topología en X hay que reemplazarnos, ya sabemos, elementos de B por intersecciones finitas de elementos de D. Y eso es lo que nos dice la siguiente proposición. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la proposición. Aquí dice, basta con que X una esto. Bien. Entonces, bien, como ya sabemos la definición de subbase, entonces necesitamos probar que las intersecciones de una cantidad finita de elementos de D sean una base. Entonces la primera proposición, la primera condición es obvia. Debemos tener estas dos condiciones, esta y esta que está acá. Entonces la primera es obvia, ¿sí? Porque D está contenido aquí. D está contenido aquí, en este conjunto, porque son intersección finitas de elementos de D. Entonces yo puedo intersectar dos elementos de D iguales y es un elemento de D. Entonces bien, recordemos, para la segunda hay que tomar dos elementos de la base, de la supuesta base, ¿sí? De lo que vamos a demostrar que es base, y demostrar que existe un tercero. Entonces vamos a tomar dos, vamos a llamarlos A para que no se confundan con esto. Entonces vamos a tomar dos, A1 una intersección finita y A2 otra intersección finita de elementos de D. Debemos mostrar que existe un tercero. Entonces vamos a tomar X en la intersección, pero la intersección vea todo esto, que sigue siendo una intersección finita de elementos de D, y lo voy a llamar A3, ¿sí? Entonces X pertenece a 3 y es igual a 1 intersectado a 2. Aquí me dio igualdad, aunque la proposición solamente requiere contenencia, aquí me dio igualdad, entonces con eso basta. Entonces les recomiendo ver mis otras clases de base para una topología para poder comprender mejor esto. Nos vemos en una próxima oportunidad.